Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Te saluda Jorge Centeno y te presento el video Evaluación Formativa. Me encontrarás en YouTube como Jorge Innova si quieres ver más videos y en mi página web si quieres leer más artículos como jorgeinnova.com. Comenzamos con el video. Para que un docente pueda considerarse bueno, necesariamente tiene que saber evaluar. La evaluación formativa representa un desafío para los maestros, ya que es inevitable comprobar de forma periódica si los estudiantes han aprendido y en qué nivel lo han hecho. Durante ese trayecto de estudio, el alumno se responsabiliza de su propio avance con el propósito de que lo aprendido lo traslade a su entorno comunitario y le permita continuar aprendiendo por sí solo a lo largo de la vida. La evaluación que se practica en la actualidad es tradicional y tiene como objetivo juzgar al alumno de manera numérica, es decir, que el alumno responda a un examen y que de esta dependa su calificación junto con algunos aspectos de participación, asistencia, tareas, etc. En contraparte, para evaluar formativamente no es suficiente que se les indique a los alumnos sus aciertos o errores, es necesario mostrarles qué hicieron bien y qué necesitan mejorar, además de ofrecerles estrategias para su progreso académico. La evaluación formativa es la valoración que se realiza en el día a día en el aula, al abordar un contenido de estudio normativo en la cual se verifica el progreso educativo del alumno mediante evidencias de trabajo que lo van ubicando paulatinamente en un nivel de entendimiento durante el desarrollo de actividades, proyectos o desafíos de aprendizaje, en contraste con los aprendizajes esperados normativos. La evaluación formativa parte de los aprendizajes esperados de los programas de estudio y se materializa en la formulación y resolución de tareas. Este proceso de desarrollo de aprendizajes inicia considerando los conocimientos previos de los estudiantes y se contrastan con lo que se espera que aprendan. De esta manera se logra situar la intervención docente a las necesidades cognitivas de los alumnos y con ello el aprender se vuelve una actividad agradable e interesante. La evaluación debe ser orientada en y para el aprendizaje, para que tenga un carácter formativo, y no como medida de control, manipulación, amenaza, subordinación o simulación. Evaluar formativamente no es una tarea sencilla, es necesario mejorar las prácticas tradicionales y renovarlas, por lo que la intervención educativa se transforma y debe centrarse en la mejora del aprendizaje, aunque esto implique mayor esfuerzo, dedicación y trabajo docente. Te invito a compartir este video y suscribirte al canal Jorge Innova para que esta información llegue a más compañeros. Ahora que conoces más sobre la evaluación formativa, te invito a adaptar estos conceptos a tu práctica docente. Saludos y hasta luego.